Chile vive un momento de reconfiguración política. A pocos meses del final del mandato de Gabriel Boric, el país experimenta un claro giro hacia la derecha, impulsado por el desgaste del progresismo en el poder, la crisis de seguridad y el deterioro económico. Según las encuestas recientes, el presidente Boric tiene apenas entre un 22 y el 31% de aprobación en el mejor de los casos. Para el ex canciller Roberto Ampuero, se trata del gobierno que menos ha logrado desde el retorno a la democracia y hoy enfrenta una falta de legitimidad incluso entre sus votantes más jóvenes. Para Axel Kaiser, el académico, el escritor, el Frente Amplio, lejos de renovar la política, protagonizó escándalos de corrupción, debilitó la institucionalidad y agravó los indicadores fiscales. El fracaso del proceso constituyente y la frustración con las promesas de refundación de la patria ha abierto nuevas alternativas. José Antonio Kast, Evelyn Matei, Carolina Toá, Johannes Kaiser. Ellos 4 lideran las encuestas. Son 3 de derecha y 1 de izquierda. Un giro del electorado hacia figuras de orden, crecimiento. El punto es que la derecha chilena está desafiando tanto al oficialismo como al centrismo histórico de Chile, y esto es una respuesta ante lo que muchos consideran un caos institucional y el avance del crimen organizado. Y en paralelo, el avance de la ola Milei hace lo suyo. El presidente argentino corre el debate hacia una agenda más liberal y de ajuste económico, oponiéndose a décadas de subsidios. Para muchos chilenos, el país dejó de ser un referente regional y ese malestar explica el nuevo mapa político. Menos épica refundacional y más urgencia de resultados. Para entender el giro que está dando Chile hay que entender unas cuantas cosas primero. Una de ellas es que si da este giro hacia la derecha, deberá replantear una de las cosas más importantes de su vida cotidiana, y es su economía. ¿Por qué? Nada más y nada menos que porque China es su principal socio comercial. Alrededor del 40% de las importaciones y exportaciones de Chile son con China. Así es que ese panorama se va a poner realmente interesante. Vamos a hablar con nuestro primer invitado del día de hoy. Es Roberto Ampuero, ex canciller, ex ministro de Cultura, un diplomático chileno, alguien que escribe libros muy exitosos. Su última novela, por cierto, se llama Nunca volveré a Berlín. Roberto, muchísimas gracias por tomar esta conversación. ¿Qué está pasando en Chile? Ayúdanos a comprender este movimiento pendular de las tendencias políticas. Bueno, estamos en el cuarto año del presidente Gabriel Boric, de los 4 años de su periodo. Es la etapa final, le quedan solamente 9 meses de mandato. Y lo que ha pasado es que todas aquellas esperanzas que despertó en un sector de la población, ofreciendo y prometiendo soluciones rápidas y simplistas y además de mucho voluntarismo, ha fracasado. Es realmente uno de los gobiernos, yo diría el gobierno después de que Chile recuperó la democracia, que menos ha logrado en todas las materias. Donde sí se ha destacado, desgraciadamente para el país, es en muchos casos de corrupción, en una incapacidad para gestionar el Estado como se espera que se gestione el Estado en Chile, y con una división dentro del gobierno y con una fuerte influencia del Partido Comunista. Y esto, para sintetizar, ha llevado a un presidente que obtuvo una gran mayoría en la elección presidencial a tener hoy menos del 30%, en algunos momentos ha alcanzado 27%, algunos hablan de 25% de aprobación, lo
que es extremadamente bajo. Mira, permíteme compartir contigo algunas cifras específicas. El Centro de Estudios Públicos dice que Boric tiene el 22% de aprobación. CADEM dice que tiene el 27% de aprobación. Criteria dice que tiene el 26% de aprobación. Pulso Ciudadano dice que tiene el 31,5% de aprobación. O sea que en el mejor de los casos, 31% lo aprueba, pero en el peor de los casos, casi 80% de los chilenos no están de acuerdo con su gestión. Mira, acá hay un elemento de fondo que yo creo que es muy importante recordar. Lo que en Chile se produjo, recordemos y remontémonos en el tiempo, al año 2019, en octubre del año El 2019, estallido social. el gran estallido delincuencial que tuvo lugar en Chile. Nunca antes Chile había sido azotado, ni siquiera por enemigo extranjero, de la forma en que fue azotado durante ese periodo. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo la impresión, y esta es una impresión muy personal, de que en Chile tuvimos una revolución frustrada, es decir, una revolución, un intento por la conquista del poder, pasando por el derrocamiento insurreccional del presidente Sebastián Piñera, que no se logra debido a la fortaleza de las instituciones chilenas, fundamentalmente también de las Fuerzas Armadas, que no se logra concretar, pero que se aspira a llevar a la realización a través de esta convocatoria, fue muy famosa, de lo que era crear y aprobar una nueva constitución para Chile, que era y debía ser una constitución, y lo era, su proyecto lo era, bolivariano, desmontaba a Chile en lo que era, aspiraba incluso en un momento a cambiar los símbolos patrios, pasando por la bandera e himno. Y tener otro tipo de legislación, eliminación del Senado. ¿Estoy equivocado en esto? Así Se es, habló en algún momento de eso, ¿verdad? Sí. así es. Se eliminaba el Senado, que es importantísimo, que estuvieran en Chile a lo largo de la historia las dos cámaras, desde luego, pero también se instalaba algo que inaceptable, que era justicia, sistemas paralelos de justicia, según etnias, que en Chile en realidad las que Sí. hay son muy pequeñas, pero se creaba una desigualdad de los ciudadanos en el país. Bueno, si eso hubiese tenido lugar, digamos, si ese proyecto constitucional hubiese triunfado, esa revolución que apoyó el presidente Boric fue su principal impulsor y defensor de ese proyecto constitucional, Chile habría sido hoy otro. Y esa es la revolución que falló. Pero, y esto permíteme una sola cosa más. Lo que pasa es que durante ese periodo que se llama de embriaguez, de borrachera de la izquierda radical en Chile, cometieron un error. Sin tener el poder total, en el sentido marxista del término, de la sociedad, confesaron y demostraron lo que querían hacer de Chile, cosa que asustó a la mayoría y los llevó a Alertó. su gran derrota el año 2022. Eso hay que tenerlo siempre de fondo, como Claro. el pensamiento de fondo. Ese movimiento, justamente esos resultados, primero en los plebiscitos constitucionales, después en las urnas, en la renovación de las cámaras, fueron claramente las alertas que nos llevaban a este momento de hoy, en el que su base electoral, que eran los jóvenes de las zonas urbanas, dejaron de darle su apoyo. Hoy sabemos que los jóvenes de las zonas urbanas, de clase media, con educación superior, dejaron de creer en él y eran quienes de alguna forma lo habían llevado al poder. Sí, eso es muy interesante. Cuando mucha gente analiza lo que ha sido el gobierno del presidente Boric, es un gobierno de izquierda, más a la izquierda de la socialdemocracia e incluso Ujú. con motivos, yo diría, de inspiración muy jacobina y también por parte del Partido Comunista, muchos tienden a pensar en forma mecanicista que por lo tanto debía tener un amplio apoyo popular. No, su principal apoyo, donde tenía el principal apoyo en términos de porcentaje en Chile, era en los sectores altos, más altos de la sociedad, entre jóvenes fundamentalmente, menores de 35 años, de colegios privados, de universidades, las universidades más exclusivas, con formación en el extranjero, gente de muy buen vivir. Y obviamente no son la mayoría del país, y la realidad del país lo que quedó demostrado es que estos sectores que después llegaron al gobierno no conocían la realidad de los chilenos propiamente tal y confundieron sus lecturas universitarias, sus lecturas escolares, su imagen de las revoluciones latinoamericanas que han tenido lugar o en otras partes del mundo con la realidad de los chilenos
y sobre todo de otra cosa, con la realidad de los chilenos que venían sintiendo que durante los más de 30 años de gobiernos abiertos al mercado internacional y a la economía libre de mercado y la democracia, estaban recibiendo los frutos del desarrollo y que habían colocado y siguen manteniendo a Chile como el país con el mejor nivel de desarrollo en la región, ¿no? Esto nos lleva a este escenario de hoy. Un escenario en el que, permíteme plantearlo así. Si hoy fueran las elecciones, diversas encuestas dicen en Chile que la izquierda perderá el poder y que los dos punteros son personajes de centro derecha y derecha. Por una pequeña diferencia está arriba Evelyn Matei, que tiene 71 años, que ya fue candidata presidencial y llegó a una segunda vuelta con Michelle Bachelet en el 2013. Y por el otro lado está José Antonio Cast, que tiene 59 años, que ya fue candidato presidencial y que llegó a una segunda vuelta electoral con Gabriel Boric. Es decir, permíteme esta lectura. No solo hay una desilusión sobre la izquierda y el socialismo, también parece haber la idea de que es necesario recalar en la experiencia y no en la juventud, que era lo prometedor de Boric. Es decir, la gente está poniendo los ojos, la intención de voto en dos personajes que tienen 60 y 70 años y que además están en las antípodas ideológicas de Boric. Este es el momento en el que necesito apelar a tu sensibilidad política para que nos ayudes a comprender este fenómeno. Sí. Mira, en primer lugar, tienes toda la razón. Las personas en Chile se dieron cuenta que la juventud de por sí en un político no significa nada, ni negativo ni positivo. Depende de las características de la formación y de los ideales que esa persona tenga. Yo siempre he recordado que los grandes dictadores del mundo han llegado al poder antes de los 34, 35 años. No estoy diciendo con eso que Gabriel Boric sea un dictador, pero creo que es importante saberlo. Los chilenos lo han comprendido. La juventud como tal, como también la gente de la tercera edad, como tal, no significa necesariamente algo que tenga que ver con la perfección o la gran calidad de líderes políticos. Esa capacidad de liderazgo político y de gestión del Estado depende de otros factores. Eso los chilenos hoy lo han comprendido y han buscado, por lo tanto, a candidatos que tengan experiencia experiencia también de vida en el sentido de haber crecido, trabajado, tener un jefe, haber sufrido los rigores de la disciplina laboral, en fin, y no quieren apostar por gente que saliendo de la universidad asume responsabilidades dentro del Estado. Esto es una señal interesante, pero también debemos decir que es una señal inquietante para aquellos jóvenes que efectivamente se han preparado para Claro, asumir responsabilidades importantes y que se claro, ven es pronto menos trabajo, frustrante, ¿no? ¿verdad? Claro. Claro, ese es un elemento que ahora jóvenes de distintos sectores van a tener que demostrar, que los jóvenes sí son capaces de gestionar el Estado, de llevar a cabo las labores del Estado, debidamente formados y preparados y con experiencia para ello. Entonces, ese es un tema. Ahora, el otro tema interesante que me parece bueno subrayar es que ¿por qué tenemos estas dos, voy a decir, son más, pero dos derechas, ¿verdad? Una tradicional, vamos a decirlo así, y otra moderna. Algunos hablan de una derecha blanda, la otra una derecha dura. Sí, Pero o son dos. centro derecha o extrema derecha o centro Exacto. derecha y conservadores, digamos, ¿no? Y yo creo que esta división se dio por, precisamente en el marco de lo que fue el estallido delincuencial, Ya. en la forma de reaccionar. Bueno, Mientras déjame una decirte que parte, hay 60% de la población en Chile a quienes el crimen y el crimen organizado, la delincuencia y el crimen organizado, dice que le han impactado de manera directa en su vida. así es. Y, bueno, entonces, el tema, por ejemplo, debido al estallido social, se generó una pérdida de la presencia policial y de las fuerzas del orden dentro de la sociedad chilena. Hmm. Se produjo por dos razones. Una, por la delincuencia, que sintió que podía operar, y otra, debido al desorden en materia de controlar la migración. Chile, Claro. históricamente,
en los últimos decenios, por decirlo así, no ha sido un país que ha tenido una fuerte migración. Hoy se convirtió, a partir de la migración durante muy pocos años, en el país con la más alta tasa de inmigrantes recientes de la Sobre región. todo en el norte del país. En el norte del país es muy fuerte. Entonces, esto ha generado dos almas, por decirlo así, para enfrentarlo y que lleva a esta división de las dos derechas. Un alma que siguió operando en términos tradicionales y a través de los recursos propios de la institucionalidad chilena hoy existente. Y otro sector que decía que había que responder, vamos a decirlo así, a través de órdenes ejecutivas, pero de forma rápida y sin miramientos para detener a la delincuencia y también la migración ilegal. Y esto se fue alimentando hasta llegar al día de hoy, donde tenemos, por decir así, los dos énfasis que tienen las dos derechas que hoy compiten y están empatadas, y pudiera ser que llegaran las dos a la segunda vuelta, teniendo los Correcto. chilenos en ese caso que dirimir entre un tipo de derecha y otro tipo de derecha. Hay un 50%, tengo que terminar, pero hay un 50% de los chilenos que hoy, porque faltan meses para las elecciones, que hoy todavía no saben por quién votarían. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que las personas van a votar por aquellos candidatos que les resulten más convincentes en términos de ofrecer alternativas que suenen viables y que sea posible de financiar. Y también que muestren experiencia a lo largo de su vida de haber podido manejar por lo menos alguna pequeña empresita o algún departamento universitario o alguna instancia de organización. Creo que eso va a ser muy importante. Y lo otro es la actitud que han tenido y tuvieron durante el estallido delincuencial y la que han tenido durante los últimos años frente a la migración irregular masiva y frente también a lo que es la delincuencia organizada y la forma de combatirla. Veremos qué pasa entonces. Es el político, el analista, el diplomático, el exitosísimo escritor Roberto Ampuero. Muchas gracias. Ya tenemos una primera parte del programa donde vimos cómo está el escenario político, pero cómo está la economía en Chile. Hablemos con el escritor, académico y abogado Axel Kaiser. Axel, gracias por tomar esta conversación. Encantado. ¿Cómo ha estado el bolsillo de los chilenos durante el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo ha estado el desempeño de la economía en consecuencia? Apretado, la economía ha andado muy mal. Ya desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el 2014 en adelante, el país terminó por frenarse en su crecimiento económico, que en promedio en los 4 años de Bachelet fue un 1,8% comparado con un 5,3% de los 4 años anteriores de Piñera. Pero claro, cuando Piñera llega en su segundo gobierno después de Bachelet 2, tampoco logra revertir esa tendencia y tenemos la crisis del año 19. Y bueno, en toda esa efervescencia revolucionaria de izquierda, sale elegido Gabriel Boric, que la verdad no tiene ni una condición para ser presidente, nunca la tuvo y él mismo lo reconocía, y con un discurso que era el de enterrar el capitalismo, enterrar el neoliberalismo. Permíteme el paréntesis, Sí. lo que es un poco extraño, digamos, dado que muchos hablan de que Chile es algo así como la cuna latinoamericana del neoliberalismo, ¿no? Bueno, por eso es que la izquierda lo quiere destruir. O sea, gente Claro. como Boric, que son admiradores de Cuba, de Venezuela y de la tradición marxista. Él mismo se definió como marxista en algún minuto. Ujú. Lo que buscan es destruir absolutamente todo, que no quede nada, ¿no? Más que el poder que ellos son capaces de acumular en sus manos. Y ese fue el proyecto constitucional que rechazamos con un 62% hace un par de años atrás, que lo Una y otra promovía, vez. sí, que lo promovía el gobierno Boric para refundar el Hmm. país, ¿no es cierto?, en la línea del wokismo extremo y también del socialismo bolivariano. Y el efecto ha sido, bueno, la destrucción de la credibilidad del país, el aumento del riesgo país, la deuda pública está fuera de control, al menos el ritmo de gasto del gobierno está fuera de control. Ujú. Hay una pelea importante entre el Consejo Fiscal Autónomo ahora y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que es un real charlatán, ¿ah? Del que todos esperábamos más, pero se convirtió en un activista descarado de los proyectos más extremistas de la izquierda chilena. Y entonces el Consejo Fiscal Autónomo está llamando al orden, a las cuentas fiscales. Chile era un país muy ordenado, 10 años atrás éramos acreedores netos del sistema financiero internacional, no teníamos deuda prácticamente, y hoy día estamos entrando a zona de riesgo,
si seguimos en esta tendencia vamos a defaultear. Y eso es el gobierno de Boric. Y el crecimiento económico ha sido incluso más bajo que con Bachelet. Creo que es 1.7, va a haber que esperar todavía. Está entre Pero menos de 1.7 y 1.8, habrá que ver sí, cómo termina, ¿no? hay que ver cómo termina, pero en todo caso es muy malo si tú lo ajustas por el crecimiento de la población per cápita muy bajo. Sí. Y con eso tú no resuelves los problemas. Lo único que hace es incrementar la angustia de las familias. Tienes un desempleo que, es al alza, que está al alza, ¿Y crees que es que es este terrible. escenario económico el que muestra en las encuestas que prácticamente es un hecho, que quién sabe cuál de los tres candidatos punteros de la derecha será el ganador, o si acaso hace falta una segunda vuelta o una alianza de último minuto, quién sabe? Pero hay un claro giro de la intención de voto en Chile. ¿Crees que tiene que ver con este escenario económico o hay más? Hay más. Tiene que ver con el escenario económico hasta cierto punto, pero también con el hecho de que los chilenos se desengañaron una vez Mm. más de las promesas de la izquierda radical y sobre todo del discurso de superioridad moral de esa izquierda, porque llegó el Frente Amplio con Boric y toda esta nueva generación de gente que nunca trabajó, que salió directo de tomarse las universidades, dedicarse a la fiesta y a consumir drogas, porque, y esto no es una descalificación, esto es así, y entró al poder, al Parlamento y después a la moneda, al gobierno. Y estando en el gobierno, son responsables de los escándalos de corrupción y robo más grandes desde el retorno a la democracia del país, de los últimos 50 años. Entonces, es tanto lo que han robado, ha sido tan descarado el encubrimiento del robo, además de todos los abusos sexuales a mujeres de este gobierno supuestamente feminista, incluyendo la violación por parte del encargado de la Seguridad Nacional, un ministro, un subsecretario, digamos, del presidente Boric, que lo encubrió el mismo Boric, que lo encubrió la misma ministra de la Mujer, Ahora, pero que es lo muy encubrieron. grave esto. Esto, Entonces, digamos que en sí, términos generales, un encubrimiento de esta clase lleva a la cárcel a la sí, gente. sí, no, pero no, en Chile no. Chile es un país mucho más corrupto de lo que toda la gente cree. Y el Poder Judicial es una de las instituciones más corruptas que tenemos en Chile, sin ninguna duda. Entonces, a los presos políticos relevantes, sobre todo si son de izquierda, que tienen tomado el Poder Judicial, no les hacen nada. De hecho, el fiscal que estaba investigando todas estas causas en contra del gobierno de Boric, lo removieron, el fiscal Cooper. Lo removió el Mm. fiscal nacional, que es amigo íntimo y padrino de uno de los hijos de Álvaro Elizalde, que es ministro del gobierno de Boric. Y entonces él, para sacarle encima al gobierno el problema, remueve al fiscal que está encontrando toda la evidencia de la corrupción y el robo que están haciendo Boric y sus amigos. Entonces Chile es un país tremendamente corrupto, muy latinoamericanizado, ya no es lo que fue. Y yo creo que mucha gente está cansada con eso y por eso quieren un cambio, aparte del tema de la seguridad, que este gobierno ha sido Mm. un gobierno que activamente ha apoyado la agenda prodelictual, el terrorismo, la delincuencia, le ha dado pensiones de gracia A ver, a te voy a pedir un asesinos de poco de carabineros. especificación en eso, justamente, porque ¿en qué se traduce esto que estás? Ten en cuenta que te miramos desde lejos, es decir, tú tienes las noticias del día a día en la cabeza, pero ¿qué es esto de que el gobierno apoya la agenda delictual? El gobierno está adentro con el Partido Comunista. El Partido Comunista es un brazo de la dictadura narcotraficante Nicolás Maduro, ¿no? Chileno. Y ellos están en las redes, tienen vínculos con las redes de crimen organizado, sin ninguna duda. Ujú. E incluso lo tenían con las FARC, eso está acreditado, ¿no? Y además, el gobierno ha hecho todo lo posible por entorpecer los proyectos de ley de seguridad que se han tratado de aprobar, por impedir que las Fuerzas Armadas puedan realizar labores de protección, por ejemplo, de infraestructura crítica y otras cosas. Ya. Ha indultado a muchos criminales condenados en la revuelta del 2019, incluso uno asesino de policía, y siempre enarboló las banderas del el terrorismo, de todo el movimiento terrorista que tenemos en la Araucanía, lo apoyó activamente el gobierno. Entonces, la verdad es que esa típica izquierda revolucionaria latinoamericana que tú tenías con Chávez, que tú tenías con Maduro y con Chávez, con Petro, con toda esta gente, que son mangas de delincuentes, tropas de delincuentes que se dedican a la política. En algunos casos se dedican a la guerrilla, ¿no? En Chile no. En Chile se están dedicados a la política y los que hacen el trabajo sucio son otros. Pero el gobierno de Boric no tiene ninguna credibilidad y la candidata del gobierno, o posible candidata del gobierno, que es Carolina Toa, fue la ministra de Seguridad del Ujú. gobierno de Boric. Y ella es la gran responsable, junto con Boric, de que Chile sea hoy un país que pasó de ser el más seguro de América Latina
a uno que está en el promedio latinoamericano y en algunos sectores incluso como los lugares más peligrosos de Centroamérica. Nombras a Carolina Toa. Carolina forma parte de los 4 personajes que encabezan las encuestas de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en unos meses. Están Evelyn Matei, José Antonio Cast, Carolina Toa por el oficialismo y tu propio hermano, Axel, tu hermano Johannes. Estas encuestas han estado moviendo mucho en los últimos meses y probablemente se moverán bastante más en tanto se acerque la elección. Las ideas de tu hermano y tuya, lo que se ha visto en las conversaciones públicas, se parecen bastante. ¿Qué crees que sucederá en esta elección? Es muy difícil decirlo a estas alturas. Mm, El cambio de gobierno, a mi modo de ver, es algo seguro. ujú, Lo que no sabemos es quién va a ganar, si efectivamente es José Antonio Cast o Evelyn Matei o mi hermano Johannes. ujú. Eh, la verdad es muy difícil a estas alturas hacer un pronóstico porque las tendencias han variado mucho en las encuestas, de Sí. manera repentina. Mi hermano estaba muy arriba, de pronto, y en algunas encuestas se ve que ha caído. José Antonio estaba muy abajo, en otras se ha visto que ha subido. La que ha bajado Mm, sistemáticamente es Evelyn Matei, a la cual todo el mundo da por ganadora. Pero, todo esto puede revertirse. O sea, totalmente. el fenómeno de mi hermano puede dar una sorpresa. ¿Crees que la ola Milei en Argentina ha llegado a Chile? ¿Es un espejo en el que se miran los chilenos? Yo creo que sí influye, de todas maneras, Ujú, porque Argentina, bueno, obviamente es el país vecino más relevante para nosotros y el efecto de demostración de lo que está consiguiendo el gobierno Milei es algo que no puede dejar indiferente a los chilenos. O sea, nosotros por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que estábamos mucho mejor que los argentinos, con sus problemas de inflación, de ujú, crisis, de deuda, ujú. de todo lo demás. Y hoy día eso ya no es así. O sea, todavía no estamos tan mal como llegaron a estar los argentinos, pero ya no estamos orgullosos del país que tenemos, ya no estamos satisfechos con nuestras instituciones, mucho menos con nuestra economía. Y los que están haciendo las cosas bien y están mejorando todos los días son los argentinos. Y están poniendo a ese país en el centro del debate mundial y están llegando inversiones, y han logrado estabilizar el tema inflacionario y la deuda pública y todo lo otro. Claramente los chilenos van a decir, bueno, ¿y por qué si los argentinos pudieron, no tenemos a alguien que lo haga acá también? Claro. Es muy potente el efecto para nosotros de que Argentina nos pase por encima y empiece a crecer un 6% cuando nosotros estamos creciendo un 1,7. Mm. Eh, entonces, eso es buenas noticias para Chile porque obliga y corre todo el discurso y el debate hacia posturas más liberales y menos redistributivas, menos ancladas en la justicia social y todas esas cuestiones que lo único que hacen es fomentar la envidia y la destrucción del sistema, que es lo que nos pasó en Chile. Por último, me gustaría preguntarte sobre una noticia que ha llamado la atención internacionalmente y es esta aparente ruptura o al menos distanciamiento del actual gobierno chileno con el gobierno de Israel. Claramente el presidente Boric ha tenido una distancia siempre ideológicamente con Israel, pero el retiro de los agregados en los últimos días ha llamado mucho la atención. El presidente Boric es un niño, es un idiota, es una persona que carece de toda comprensión y que gobierna desde su estado hormonal, no poniendo los intereses de Chile en primer lugar. Y él es un marxista, por lo tanto es una persona que busca la destrucción de la civilización occidental. Él cree en la destrucción de Occidente, que es lo que su constitución antioccidental, ellos la llamaban anticolonialista, proponía, que era básicamente desintegrar por completo el Estado de Derecho y la democracia liberal en Chile para pasar a una especie de sociedad tribal, ¿no es cierto? Con toda esta cosa progresista delirante. Eh, en su visión y su cosmovisión, él se siente cómodo con los terroristas de Hamas. Él es antisemita. El candidato que compitió con él en las primarias la última vez es el comunista Daniel Jadot. Estuvo mencionado como una de la lista de los 10 personajes antisemitas más de mayor preocupación en el mundo por el centro Wiesenthal.
Ujú. Y él gobierna con ese partido, digamos. Y él es es una persona que favorece el terrorismo y favorece la violencia. Y no tiene absolutamente ningún problema en sacrificar los intereses de Chile, en que nosotros dependemos desde el punto de vista de armamento, de seguridad nacional de Israel, por darse un gusto personal y sin hacerle ninguna diferencia tampoco a los palestinos en la Franja de Gaza, porque no es como que les importe mucho a los israelíes lo que haga el insignificante presidente Boric. A mí me molesta mucho porque además está basado esto en la mentira de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, lo cual es completamente falso. Si quisieran, lo habrían hecho hace bastante rato y no tendrían que meter ni un solo soldado dentro de la Franja de Gaza. Bastaría con que lo bombardearan de manera mucho más demoledora de lo que ha ocurrido hasta ahora. Eh, y aquí se ve reflejado cuando tú tienes una izquierda radical, como la de Gustavo Petro, que también está en contra de Israel, que apoya a Cuba, porque Boric nunca les ha oído una sola palabra de condena sobre Cuba. No, es cierto. Y los Es derechos cierto. humanos ahí, y los decenas de miles de muertos ahí. Eso no, a él no le importa. Pero con Israel, ahí sí hay problema, ¿viste? Entonces es un tema ideológico. Es Axel Kaiser. Muchas gracias. Hacia usted. La moneda está en el aire, pero lo sabremos pronto. En noviembre son las elecciones y entonces el panorama se habrá definido. Vamos ahora a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Se realizó en Madrid el 6º Encuentro Ciudadano, un foro de alto nivel que reunió a expresidentes, líderes democráticos y representantes de la sociedad civil. El objetivo del evento fue reafirmar el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y desde luego los valores democráticos de Iberoamérica. El Adam Smith Center for Economic Freedom fue coanfitrión del encuentro junto con las Fundaciones Libertad, la Fundación Libertad y Desarrollo y el Ateneo de Madrid. Durante la jornada se presentó el libro Mario Vargas Llosa, El polemista arriesgado, que fue editado por Álvaro Vargas Llosa con contribuciones de 14 jefes de Estado y de la representante de la oposición venezolana, María Corina Machado. Varios de los participantes del encuentro formaron parte del programa Senior Leadership Fellows, que busca formar a la nueva generación de líderes comprometidos con la libertad. Por otro lado, el 10 de junio, el Adam Smith Center de la Florida International University organizará en Washington una presentación titulada Las misiones médicas de Cuba y la aplicación de las leyes antitrata de Estados Unidos. El evento, en conjunto con la organización sin fines de lucro Cuba Archive, ofrecerá un análisis del esquema de esclavitud moderno de Cuba que constituye la principal fuente de ingresos del régimen cubano. Entre los ponentes estarán un médico cubano que formó parte de una brigada internacional en el Caribe, la ex embajadora especial de Estados Unidos para la trata de personas, Cynthia Dyer, y miembros del Congreso. Muy bien. Soy Gabriel Bauduco y esto ha sido todo por hoy. Solo por hoy. Nos vemos la próxima.